La opinión de Aquiles Córdoba Morán en Antorcha TV. Amigas y amigos que nos hacen el favor de vernos, compañeros antorchistas, hoy quiero tratar un tema que tiene que ver con la situación económica a la que nos vamos acercando en la medida en que el gobierno decide acabar con el enclaustramiento, con las medidas extraordinarias de distanciamiento social, para retomar la vida normal del país, lo que le llaman la nueva normalidad. Quiero empezar señalando que se nos ha dicho y se sabe que el mundo entero está operando así, que la apertura, el retorno a la vida normal de los países, de los pueblos, de las economías, requiere necesariamente que haya una muy consistente disminución del contagio del coronavirus y del número de fallecimientos. Se nos ha venido repitiendo en México de una manera, diría yo, inexacta, errónea tal vez, que en México ya logramos aplanar la curva. Eso de aplanar la curva tiene un sentido que probablemente no se refleja bien en este lenguaje, que es un lenguaje inepto, por decirlo de alguna manera. Si estamos hablando de la suma total de contagios, la curva que va registrando la suma total de contagios desde el primer día, desde el primer contagio hasta los que llevemos al día de hoy, la curva puede tener una pendiente pronunciada hacia arriba. Esa fase de la pendiente pronunciada, del crecimiento de la pendiente de la curva, se da porque el incremento de hoy es mayor que el incremento de ayer. Y el incremento de mañana será mayor que el incremento de hoy. Entonces la curva se va hacia arriba, cada vez más vertical, por decirlo de alguna manera. Cuando este problema se invierte, cuando el incremento de los contagios empieza a disminuir, la pendiente de la curva se hace más suave, es decir, ya pierde verticalidad y se empieza a inclinar suavemente hasta que el incremento llega a cero. En ese momento la curva se detiene. Esta curva no puede, como tal curva, regresar a cero, porque no podemos volver al punto de partida como si nunca hubieran existido los contagios. Lo que hace esta curva es detener su crecimiento cuando el incremento de los contagios es igual a cero. Ciertamente, en el momento en que se alcanza el mayor incremento de los contagios y empieza a disminuir, la curva tiene lo que se llama un punto de inflexión. La pendiente se empieza a hacer más suave, empieza a disminuir, como digo, hasta que llega a cero. Pero la curva irá siempre para arriba, primero de una manera acelerada, verticalmente acelerada, y luego más suavemente hasta llegar a cero. Y es en ese momento, cuando los incrementos llegan a cero o cerca de cero, cuando el retorno de los países, cuando el retorno de la normalidad es un retorno responsable, es un retorno posible que tiene en cuenta tanto los intereses de la economía como los intereses de la gente. Esa situación en México no se ha dado. Ayer, antier, el número de contagios ha sido mayor que en los días anteriores. Es decir, la curva total de contagios va todavía en una fase aceleradamente hacia arriba. La pendiente de la curva no se ha suavizado. No hemos entrado en la fase de disminución de los contagios, ni por tanto se puede hablar, aunque sea de manera inepta en el lenguaje, de un aplanamiento de la curva, que en realidad solo quiere decir una pendiente más suave, pero la curva siempre seguirá creciendo. No podemos hablar de eso porque los datos dicen claramente que los contagios aumentan y el número de muertos también aumenta. Parece que ayer hubo una
ligera disminución de los muertos, pero no podemos saber si esta es ya una tendencia definitiva o no, porque es un solo dato. Necesitamos esperar más tiempo. Bueno, a pesar de que esa es la verdadera situación, el gobierno está hablando de que para 1 de junio van a empezar a regresar todos los mexicanos a la nueva normalidad. Es decir, van a volver a funcionar sobre todo las fábricas, las empresas, los mercados, todo lo que es la vida normal de la gente. Pero hacer esto en condiciones en que los contagios van en incremento acelerado y en que el número de muertos está aumentando también a cifras todavía que pudiéramos decir escalofriantes, es un error y es una irresponsabilidad que puede tener graves consecuencias. ¿Por qué entonces el gobierno está insistiendo? ¿Por qué está queriendo apresurar el momento del retorno a la nueva normalidad? Porque el gobierno se resistió y se sigue resistiendo a dos cosas fundamentales. Primero, a asistir económicamente a los grupos marginados o a los grupos con menos capacidad de resistencia económica para mantener el enclaustramiento total y seguir solventando los gastos principales de su familia. El clamor que se extiende por todo el país, que es un clamor ya bastante difícil de acallar, de sofocar, de que la gente está pidiendo que se le ayude para que pueda comer todos los días, no nos deja lugar a la duda. Hace falta que el gobierno cree un programa o bien de salarios emergentes, como le llaman algunos, o bien de reparto de despensas con alimentos suficientes para la gente. Pero como no lo está haciendo, entonces prefiere sacar a la gente a la calle, a que vuelva a ganarse la vida como pueda o a que vuelva a trabajar en las fábricas, aunque con esto se ponga en riesgo la vida de la gente. La otra razón es que tampoco las empresas, quizás solo las más fuertes, solo las de capitales muy grandes, tampoco las empresas medianas, pequeñas, micro, están pudiendo ya resistir el impacto del enclaustramiento, el impacto que significa suspender la actividad económica, pues por todo el tiempo que la llevamos suspendida. Muchas empresas se están quebrando y probablemente no van a volver a abrir sus puertas. Y las que todavía sobreviven sí están interesadas en retornar a la normalidad, en retornar al trabajo para poder sobrevivir. Estas son las dos razones, las dos atribuibles a la falta de apoyo del gobierno, que están impulsando al gobierno mismo a apresurar el regreso a la normalidad, poniendo en serio riesgo la vida de muchos mexicanos, además de los que ya se murieron y cuyas muertes pudimos haber evitado. Ahora bien, después de que retornemos a la normalidad, independientemente de lo que pueda suceder con los contagios y las muertes, nos vamos a encontrar con una realidad más grave probablemente, y es precisamente que muchas empresas ya no van a poder abrir sus puertas, que otras más van a volver a trabajar, pero a un nivel menor que el que venían trabajando antes. Vamos a encontrar que la gente que no ha recibido ingresos de ningún tipo durante todo el enclaustramiento, tampoco tiene dinero para consumir. Y los que salgan a vender a las calles o los que tengan sus negocios particulares no van a recuperar como por arte de magia los niveles de ventas que tenían antes de que se iniciara el problema de la pandemia. Vamos a entrar pues en una fase de una verdadera crisis económica, probablemente más grave que la que estamos mirando en este momento. El gobierno reconoce que vamos a perder, según sus cálculos, alrededor de 1 millón de empleos durante todo el periodo que dure el enclaustramiento. Este cálculo es, a mi manera de ver, inexacto. Este cálculo es falso, porque se refiere solo
a el número de obreros que van a darse de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la fuente de la información que toma en cuenta el gobierno para calcular cuántos empleos se han perdido. Pero no se está tomando en cuenta a todos los vendedores ambulantes, a todos los boleros, a todos los limpiacarros, etcétera, a toda la gente que se emplea por su propia cuenta. Ni se están tomando en cuenta a los empleados de las empresas de la economía informal que tampoco cotizan en el Seguro Social, que no están registrados en el Seguro Social. Si nosotros tomamos en cuenta todas estas gentes, más la gente que también está perdiendo sus empleos en el campo, en la agricultura, nos daremos cuenta que el 1.000.000 de empleos es un cálculo muy rebajado, precisamente para poder hacerle creer a la gente que no habrá mucho problema. Pero yo digo que ese cálculo no es correcto, que el número de desempleos en México va a ser mucho mayor y que el problema que nos vamos a encontrar después de que terminemos con el enclaustramiento va a ser un problema gravísimo que va a continuar, y más agudo todavía, el problema de la falta de ingresos, de la falta de trabajo, de la falta de salario de muchísimos mexicanos. El gobierno reconoce, repito, 1.000.000 de empleos perdidos. No es cierto. Pero responde además que está preparado para crear 2.000.000 de empleos. Es decir, vamos a tener, según el gobierno, más empleos que los que teníamos antes de iniciarse la pandemia. Esto tampoco es cierto. Vamos a ver, ¿de dónde van a salir esos 2.000.000 de empleos? Dice el gobierno: el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto en Santa Lucía, más una inversión importante que vamos a hacer en el desarrollo de la infraestructura del país y en el mantenimiento y mejoramiento de las comunicaciones, de las carreteras, de los caminos, nos va a dar 500.000 empleos. Esta cantidad no se dice cómo está calculada. Para mi gusto y para el de muchos analistas que saben de esto quizá más que yo, esa cifra está sumamente exagerada. Pero démosla por buena, son 500.000 empleos. Se habla también de que el gobierno va a crear 100.000 plazas nuevas para el Ejército, para la Guardia Nacional y para el sector salud, médicos y enfermeras básicamente, 100.000 empleos. Y tendremos con eso 600.000 empleos nuevos contra el 1.000.000 de empleos, de desempleados, que el gobierno reconoce que vamos a tener. Y luego aquí empiezan las confusiones y empiezan las verdades confusas o las mentiras abiertas. Se habla del proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, que son jóvenes becados, no empleados, sino que reciben una beca del gobierno y que en el momento actual se dice asciende a 1.3 millones. De allí el gobierno promete 230.817 nuevos empleos. ¿De dónde van a salir? ¿Cómo se van a producir esos empleos? Es decir, ¿cómo se van a transformar las becas en empleos? No se nos dice. No sabemos incluso si quiere decir que van a becar a esta nueva cantidad de muchachos. O si las empresas donde se educaron, donde se formaron como mano de obra calificada, van a contratar a convertir en obreros a esos 230.800 jóvenes. No nos lo dicen y por lo tanto uno tiene derecho a preguntarse, bueno, ¿será cierto que vamos a tener allí 230.800 empleos nuevos? El gobierno no lo aclara. Dice además en sus cuentas que el Infonavit va a otorgar 800.000 créditos de viviendas y que el Fobiste va a otorgar 170.000 créditos de viviendas. Y estos créditos los suman a los empleos que van a generar. Pero esta es otra mentira,
porque no es lo mismo dar un crédito que crear un empleo, como no es lo mismo becar a una gente que darle un empleo. ¿Cuántos empleos, suponiendo que se cumplan los 800,000 créditos del Infonavit, cuántos empleos se van a generar por las viviendas que se van a construir? No lo sabemos. ¿Cuántos se van a generar de los 170,000 créditos del Fobiste? Tampoco lo sabemos. No es correcto, ni siquiera aritméticamente correcto, que los créditos se transformen en empleos por arte de birlibirloque, como está haciendo el gobierno de la República. También se dice que va a haber 202,216 beneficiados con el programa de Sembrando Vida, pero tampoco se nos dice cómo. Parece que estamos hablando de una transferencia de recursos a este programa, pero no se dice si se va a ampliar y que con ellos se van a contratar nuevos sembradores de vida, y cuántos y cómo tampoco se nos dice. Es decir, es una cifra que se arroja como arena a los ojos para que la gente crea que en verdad estamos creando muchos empleos. Y así hacen una suma superior a los 2 millones. Entre los 500,000 que van a dar los proyectos prioritarios del presidente, más la infraestructura, más las carreteras. Los 100,000 empleos que van a abrir para el ejército, para la Guardia Nacional, para el sector salud. Los 230,800 empleos de Jóvenes Construyendo el Futuro. Los 202,216 empleos que le asignan a Sembrando Vida. Los 800,000 créditos del Infonavit. Los 170,000 del Fobiste sumados, en efecto, nos dan más de 2 millones de empleos, pero esta suma está artificialmente construida. Es necesario referirse a esto, es necesario precisar esto, porque si creemos los datos que el gobierno está dando, aparentemente no vamos a tener problema de desempleo, no vamos a tener problema de mayor pobreza, de mayores carencias, sobre todo para las clases más desprotegidas, cuando regresemos a la normalidad después de haber aplanado la curva y domado a la pandemia, cosa que todavía no se ve para cuando la vayamos a lograr. Entonces, es necesario que todos nos demos cuenta que la situación, eso de regresar a la nueva normalidad, lo debemos de tomar con pinzas. No va a haber tal nueva normalidad porque no vamos a regresar a una situación ni siquiera como la que teníamos antes de la pandemia, que ya era bastante crítica. En materia de desigualdad, en materia de salud, en materia de educación, de vivienda, de servicios para la población, en materia de empleos, en materia de salarios, ya era crítica la situación antes de la pandemia. La economía ya se había reducido, según la última cifra ajustada del INEGI, en 0.3% sin la pandemia. Ahora, después de la pandemia, ¿qué va a pasar? Va a incrementar la pobreza en muchos millones de mexicanos. Va a incrementarse el desempleo para muchos millones de mexicanos. Van a bajar los ingresos para casi todos los comerciantes, para casi todos los que se han autoempleado. Y van a bajar, por lo tanto, los ingresos del propio gobierno y muy probablemente para el año que entra no tengamos dinero ni siquiera para las transferencias monetarias directas que son el eje de la política social del gobierno de la Cuarta Transformación. Es necesario que desde ahora nos preparemos para enfrentar esa situación. Va a ser una situación delicada porque si crece el desempleo, si crece la pobreza, si crece el hambre, si crecen las carencias en todos sentidos de la población, la crisis económica se puede transformar en una crisis política, en una crisis social. Ya lo estamos mirando en algunos países como Chile,
donde han tenido que sacar al ejército para reprimir al pueblo en rebeldía porque no tiene para comer y lo tienen enclaustrado en sus casas. No sería remoto, yo no quiero ser alarmista, pero no sería remoto que fuera esa la situación del pueblo mexicano cuando regresemos a la nueva normalidad. ¿Qué hacer? Antorcha lo ha dicho y hoy lo quiero volver a repetir. Nosotros llamamos sobre todo a las clases marginadas, a las clases que están siendo menos atendidas por el gobierno y que están sufriendo en carne propia esta falta de solidaridad y esta falta de verdadera planeación para salir vivos y en buen estado de la pandemia, de la crisis que estamos atravesando. Llamar a los trabajadores del país, a los ambulantes, a todos los que estén sufriendo los peores impactos de la pandemia, a que nos organicemos, a que nos sumemos y creemos entre todos una fuerza social que realmente pueda reconducir al país, es decir, que evite un estallido social de imprevisibles consecuencias, pero seguramente graves consecuencias, porque eso es lo que ocurre con todos los estallidos descontrolados, con todos los estallidos espontáneos de carácter masivo. No hay pierde en esto. México no ganaría nada con un estallido así. Necesitamos organizarnos y darle rumbo a nuestro descontento. Necesitamos unirnos y darle rumbo a nuestro descontento. También Antorcha ha planteado, y hoy lo repito, llamar a todas las organizaciones, a todos los grupos, a todos aquellos que quieran, que estén conscientes del peligro y quieran hacer algo realmente práctico, eficaz, y no solo quejarse en los medios, llamarlos a que formemos un gran frente nacional para controlar cualquier descontento, para impedir que se salga de madre el pueblo mexicano y se vaya de cabeza a una aventura que seguramente terminaría mal y la dirijamos hacia un objetivo alcanzable, hacia un objetivo realmente posible y además que realmente tome en cuenta los intereses de las mayorías. ¿Qué estamos proponiendo? Formar un frente para el 2021 en primer lugar. Tenemos que ganar las elecciones del 2021, los que nos estamos inconformando con esta situación. Tenemos que unir nuestra capacidad electoral, nuestra fuerza todavía como fuerza pacífica, como fuerza democrática, para enderezar el rumbo del país. Y enseguida tenemos que formar entre todos, crear entre todos. No creo que sea muy difícil. Me atrevo a decirlo porque llevo muchos años trabajando en ello. No creo que sea muy difícil crear un proyecto de país que realmente nos lleve hacia adelante y no hacia atrás. Yo creo que muchos de los críticos del gobierno actual cometen el error de estar hablando en nombre de las fuerzas del pasado. Quieren, aunque sea subliminalmente, inconscientemente, quieren que regresemos a lo que había antes de López Obrador. Y eso no era el paraíso, señoras y señores. Allí había pobreza y desigualdad e injusticia. Y eso el pueblo mexicano ya no lo quiere. Tenemos que crear un proyecto de nación hacia adelante, que tome más en cuenta al pueblo. Y Antorcha Campesina, permítanmelo decir así, el Movimiento Antorchista Nacional es la única organización hoy por hoy que tiene una fuerza popular innegable, más de 2 millones de mexicanos que pueden ser el embrión de este Frente Nacional que tendríamos que crear entre todos para el bien de México, para el bien del pueblo de México y también, como no, para muchos empresarios nacionalistas que necesitan el apoyo del pueblo para salir adelante. Muchas gracias.